¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Exploremos el Nuevo Testamento. Espero que si han llegado hasta aquí hayan aprendido algo, hayan encontrado algunas cosas, herramientas útiles para el estudio de ustedes sobre Jesús, sobre su vida y sobre todo el Nuevo Testamento, que tiene su centro de reflexión sobre la venida de Jesús. Estamos centrándonos en los personajes principales o personajes muy protagónicos del Nuevo Testamento. Obviamente el central es Jesús, estamos hablando de él en este momento. La clase pasada hablamos un poco respecto a este misterio de la encarnación, que es muy importante, que es algo milagroso que solamente vamos a poder aceptar a plenitud cuando nosotros lo hacemos con los ojos de la fe. Y es la invitación que nos hace la Biblia y que nos hace Jesús a tener fe en lo que se ha revelado. Estamos haciendo, hay muchísimas cosas que podríamos hablar sobre Jesús, sobre su vida, sobre muchísimas cosas, pero nos vamos a centrar sobre su encarnación, sobre su nacimiento, sobre la cruz de Jesús, que es lo que vamos a hablar hoy, y respecto a la resurrección. El credo de los apóstoles, que es una de las primeras confesiones cristianas que nosotros vamos a encontrar, habla de estos tres temas, de la encarnación, y también habla respecto a la cruz, que es lo que vamos a hablar. Específicamente dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y eso es lo que vamos a hablar, de la cruz. Para tener una idea, la cruz, que se ha vuelto el símbolo de toda nuestra fe cristiana, tanto cristianos como nosotros, protestantes y cristianos católicos, tenemos como nuestro símbolo de fe la cruz, así como diferentes religiones tienen sus símbolos. La cruz se volvió nuestro símbolo, a pesar de que en el primer siglo, y esto es algo que hay que tener presente, la cruz era un símbolo de muerte, de un castigo bastante bárbaro y fuerte. Es curioso ver cómo para nosotros nuestro símbolo, tantos símbolos que hubiéramos podido acoger, tal vez respecto al nacimiento de Jesús, sobre su resurrección o cualquier otra cosa, entre ellos es curioso que nosotros tengamos el símbolo de Jesús, de la muerte de Jesús. Hay algo bien importante para nosotros entender el marco de la muerte de Jesús, y es entender que todo esto sucede a través de su amor, del amor de Jesús. Juan 3:16, que prácticamente es uno de los primeros versículos que cada uno de nosotros nos aprendemos, nos explica muy bien este misterio respecto a la cruz, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es amor por la humanidad, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro de la cruz principalmente es el amor de Dios para la humanidad, para nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20, que escribe Pablo, también lo dice de una manera bien interesante. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que yo ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y acá viene lo especial, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos acá ese marco de referencia respecto al amor de Dios que lo lleva a la cruz.
Y es ahí donde nosotros podemos encontrar el significado de la cruz dentro del amor tan grande y profundo que Dios tiene para nosotros. Porque si no es de esta forma, nosotros podríamos pensar, tal vez en nuestro propio juicio, de cómo vamos a adorar a una persona que ha pasado por una cruz, sabiendo que esa es una de las humillaciones más grandes que había en el momento para ser ejecutados, que solamente estaba reservada para personas que traicionaban la patria, para personas que eran ladronas, para personas que habían hecho cosas supremamente perversas. ¿Cómo vamos a adorar a una persona que padeció este tipo de muerte? Bueno, porque nosotros lo leemos a la vez o a través de la luz de que Él pasó por toda esa humillación, fue por amor a nosotros y que se entregó totalmente por nosotros. Ahora, una de las preguntas que debemos resolver respecto a todos estos aspectos de la cruz tiene que ver con la evidencia que nosotros vamos a encontrar de que Jesús era consciente de que iba a participar de una cruz, porque bastante se habla de que simplemente Él participó de la cruz por sus enseñanzas, pero que nunca fue su plan, que nunca fue su destino. Pero nos vamos a encontrar que en los evangelios Jesús tiene una conciencia bastante abundante de que tiene que pasar por la muerte. Y esto lo vamos a ver desde el inicio, cuando Jesús tenía 12 años, y es donde Él va a participar por primera vez de la Pascua. Y en ese episodio nos vamos a encontrar que Jesús se queda en Jerusalén, no se regresa con sus padres quedan preocupados, lo encuentran en el templo, y cuando Jesús se ve con ellos, le dicen: ¿por qué me buscan? Si ustedes no saben que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y esto no es que Él estaba refiriéndose a la cruz, pero sí es un primer paso para que nosotros podamos entender que desde esa cortada Jesús primero se refería a Dios como Padre, que eso es una novedad en la época, un lenguaje cercano donde lo que se privilegiaba era un lenguaje donde se enmarcara la lejanía de la santidad de Dios respecto al hombre. Pero Jesús, desde los 12 años, hablando con un lenguaje bastante cercano, cariñoso, íntimo, y sobre todo que aún en esa corta edad, Él tenía una conciencia de que tenía un propósito, de que tenía un destino. Y es por eso que Él menciona: en los asuntos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Eso sería el primer paso para darnos cuenta de que Jesús, incluso desde su corta edad, era consciente de que tenía una misión y que tenía un propósito. Luego, más adelante, cuando Él está iniciando su ministerio, cuando nos encontramos con el episodio del bautismo y seguido la tentación, nos vamos a dar cuenta que ahí Jesús hace un compromiso público y un compromiso fuerte en elegir el camino que Dios le trazó, a pesar de que ese camino no fuera el más colorido, era un camino que implicaba sufrimiento, pero Él lo escogió por encima de tener la fama, la popularidad y la aclamación de las personas. Entonces, ahí, en estos episodios de la tentación de Jesús, del bautismo de Jesús, vemos ahí el compromiso que Él tenía con respecto de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ya un poco, y podríamos decir mucho, bien, no poco, sino mucho más específico, vamos a encontrar en Marcos capítulo 8, versículos 31 y 32, cuando Jesús le muestra cuál es el plan, o más bien cuál es la misión que Él tiene y que Él vino a cumplir. Y entonces dice Marcos 8, 31 al 32, Jesús comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho,
ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y morir y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Esta palabra, la expresión claramente, significaba que con toda la libertad de expresión Jesús le comunicó a sus discípulos cuál era su misión. Entonces no se trataba de una sorpresa para Jesús, porque desde pequeño sabía que tenía una misión y ya en su ministerio sabe cuál es su misión, sabe cuáles van a ser las consecuencias de su misión. Va a saber que va a tener unos enemigos de principio a fin, y son las personas, paradójicamente, que más reflexionaban sobre la venida del Mesías. Bueno, esas personas eran las que iban a ser sus mayores opositores. Entonces Jesús aquí claramente está diciendo: tengo una misión, tengo un destino, y es morir. Ahora, esto es importante porque parece ser que ustedes se van a encontrar en el Evangelio de Marcos con que Jesús en varias ocasiones invita a los discípulos y a las personas que él sana de que mantengan en secreto los milagros y los milagros que Jesús estaba haciendo. Era como un secreto, pero es acá donde podríamos decir que ese secreto se habla esplendor y les dice a sus discípulos de una manera clara cuál va a ser su destino, cuál va a ser su resultado y todo lo que va a suceder. Y esto lo menciono porque es importante, porque el pueblo, en el momento en el que estaba, en el contexto en el que estaba esperando a un líder político, pero a un líder revolucionario. Es decir, cuando ellos estaban pensando en la figura del Mesías, no les entraba en la cabeza un Mesías que iba a sufrir, un Mesías que iba a ser rechazado por ancianos, escribas y fariseos. No se les pasaba en la cabeza que un Mesías tendría que morir o que no iba a alcanzar la victoria sobre el Imperio Romano. Entonces, cuando Jesús revela este propósito de la cruz, bueno, prácticamente nos vamos a dar cuenta que hay un conflicto entre los apóstoles, entre los que han acompañado con él, porque no les entra en la cabeza. Les dicen: claro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero ese Hijo del Dios viviente iba a ser más que todo un líder político, un guerrero, un revolucionario. Y esto lo podemos ver incluso en que cuando Jesús tiene muchísima popularidad y cuando alimentó a las multitudes, bueno, las multitudes querían apoderarse de él y hacerlo rey. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 15. Querían tomarlo y hacerlo rey. Decían: este es el Mesías, él es rey, y ahora sí, márcanos el camino para vencer a Roma. Bueno, Jesús no actuó de esa manera, y por eso cuando Jesús les hace esa revelación tremenda de todo su destino, Pedro, diría yo, tomando la voz de todos los discípulos que también no les entraba esta idea en la cabeza, le quiere sugerir y le dice: tú no deberías pasar por esto, deberías omitir esto que estás diciendo a nosotros, porque tal vez le diría: recuerda que en el Antiguo Testamento se nos prometía un rey, un ungido, un Mesías, y toda la visión que ellos tenían era de un gran conquistador. Entonces estaban esperando a llegar el Mesías diferente, y por eso Jesús lo tiene que detener. Y Jesús lo detiene de una manera fuerte, pero Jesús de cierta manera le está diciendo: yo sé cuál es mi misión, y mi misión es la cruz. Entonces no era sorpresa para Jesús todo este episodio que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tema, es bien importante que mencionemos que alrededor de Jesús había bastante expectativa de un Mesías.
Incluso cuando estamos en el primer siglo, Josefo, un historiador fuera del cristianismo, mencionaba varios hombres que se hicieron llamar el Mesías y varias personas lo seguían porque la gente estaba esperando cualquier persona que se levantara para seguirla y desafiar el imperio romano. Entonces, esto como para entender el contexto, pero lo que es bien importante es que Jesús predijo y reiteradamente les comunicó a sus discípulos que su muerte iba a llegar. Y cuando esto se menciona en el Nuevo Testamento, no se está hablando solamente que Jesús fuera consciente como, sí, algún día voy a morir, o algún día vamos a morir todos, no, sino que él sabía que iba a llegar de una manera prematura, pero que iba a tener un propósito. Y entre esos propósitos, bueno, los vamos a hablar después, pero podríamos decir que se entrelazan 3 razones donde Jesús muestra porque es inevitable que esto suceda, dándole estas razones como si fueran el stop que hizo que detuviera ese consejo de Pedro de evitar tomar esa copa que le tocaba tomar a Jesús. Entonces, en un lado podríamos decir que esto era inevitable porque él iba a morir a causa de la hostilidad de los líderes de la nación. Y esto ya lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de quiénes son los responsables de la muerte de Jesús, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que Jesús hacía, que lo que Jesús decía, que la forma en la que Jesús hablaba, molestaba mucho a los ancianos, molestaba mucho a los religiosos, a los líderes, porque era una nueva forma, era un nuevo tiempo, una nueva estructura lo que Jesús ofrecía. Y en todo momento de la historia vamos a encontrar personas que son hostiles a los cambios, que son personas comprometidas y amarradas a una estructura del pasado y que van a castrar todo lo que sea nuevo y diferente. Y eso fue lo que pasó con Jesús. En Marcos capítulo 3, verso 6, cuando Jesús sana a un hombre con una mano que estaba tullida, que lo hizo en un día de reposo, que pues para ellos fue lo más grave del mundo, mejor que el hombre se quedara con la mano tullida que hacer un acto de estos el sábado. Bueno, cuando ven que Jesús hace eso y tienen sus problemas con él, sus discusiones, dice Marcos 3:6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirlo. O sea, iniciando el Evangelio de Marcos, ya se nos muestra esto que Jesús les dice a sus discípulos más adelante, que iba a ser rechazado por escribas, por fariseos, por todos los líderes religiosos y les incomodaba. Vamos a hablar un poco más de eso adelante, pero ¿por qué también era inevitable? Bueno, segundo, porque él sabía que iba a morir, porque eso era lo que las escrituras decían que tenía que pasar. Marcos 14:21 dice, el Hijo del Hombre va, y esto ya hace parte de la pasión de Jesús, según está escrito de él. Entonces Jesús, vamos a darnos cuenta, y también lo vamos a hablar en la siguiente clase, de que obviamente él vinculaba la muerte con la resurrección y el sufrimiento con la gloria postrera, pero que él veía en el Antiguo Testamento que para el destino del Mesías, a diferencia de la concepción que tenía el pueblo, tenía que haber este tipo de sufrimiento, tenía que haber cruz, tenía que haber muerte. Entonces era inevitable, porque eso era lo que decían las escrituras. Lucas capítulo 24, cuando Jesús ya resucitado y cuando
se encuentra con los discípulos que van camino a Emaús y ellos van bastante tristes, desilusionados, frustrados, con todas las emociones negativas que podamos incluir. Bueno, Jesús, cuando ve toda lo que dice, lo que dicen, lo que sienten, los acompaña, pero también les dice, en el versículo 25, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Los profetas es una alusión clara al Antiguo Testamento. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y luego de eso se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras. Y ojo, porque cuando acá dice Escrituras, para los evangelistas y para el Nuevo Testamento, cuando se habla de las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, se está refiriendo a la Torá, a la ley, a los escritos, a los salmos, a los profetas. Entonces dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Entonces parece que, ¿cómo nos gustaría, no? De pronto que Lucas nos hubiera dicho, y estos eran los pasajes que Jesús les decía a estos dos discípulos en Emaús, pero no nos dice, pero sí nos da a entender que había una evidencia amplia en el Antiguo Testamento para que ellos supieran que el Mesías, antes de ser glorificado, tendría que pasar por estas situaciones. Entonces era inevitable, si Jesús venía a cumplir ese rol de Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, bueno, eso incluía la cruz, incluía el sufrimiento. Y la tercera razón era que Jesús sabía que iba a morir porque Él mismo había hecho esa elección. Y esto es algo impresionante. Juan capítulo 10, verso 18, Jesús está hablando y dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla, porque esto es lo que ordenó mi Padre, así que nadie me quita la vida. Fue una elección de Jesús. Entonces ahí están esas razones de por qué era inevitable que Jesús pasara. Pero si nosotros hiciéramos una lectura por fuera de estos hechos, tal vez diríamos, sí, Jesús murió porque quebrantó la ley o porque fue víctima de estas mentes estrechas que eran legalistas y que castraban todo lo que era diferente. Pero nosotros podríamos ya, en un contexto más abierto, ver esas diferentes razones de los líderes que estaban en oposición a él, de esa elección que él también toma y de eso que estaba profetizado en las Escrituras que él tenía que sufrir. Ahora, el credo en el que nosotros nos estamos basando, el credo de los apóstoles, dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y esto es bien importante porque también una de las preguntas que podríamos tratar de resolver, bueno, ¿quién tuvo la culpa de que Jesús muriera? Y nosotros vamos a encontrar en el escenario de la pasión, de la muerte de Jesús, bueno, los soldados romanos, que fueron los encargados de golpearlo, de hacerle cargar la cruz, de crucificarlo, de clavarlo, de apuñalar su abdomen. Bueno, todo eso nos vamos a encontrar que fueron los soldados, pero los soldados acá son unos actores, podríamos llamar casi pasivos, que están simplemente cumpliendo órdenes de unos superiores. Incluso no podríamos hablar de que ellos disfrutaran o no lo que hacían, porque no tenemos información adicional respecto a eso, pero vemos que estaban cumpliendo las órdenes
que ellos recibían de más arriba y específicamente de Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el procurador romano, uno de los procuradores romanos. Tuvo bastante conflictos con los judíos y él es la persona encargada de recibir la queja de todos los líderes religiosos judíos para decirle: crucifique, mate a Jesús. Cuando Poncio Pilato conoce a Jesús, él ve a un hombre inocente y incluso nos vamos a dar cuenta que los evangelios nos cuentan varias estrategias que buscó Poncio Pilato para evitar pronunciarse en contra de Jesús. Primero, cuando se dio cuenta que él era de Galilea, lo que hizo fue mandarlo a Herodes para que, por decirlo así, mandarlo a la legislación a la que correspondía a Jesús y él liberarse de esa responsabilidad. Sin embargo, pues Herodes se lo regresa sin ningún veredicto. Y luego vamos a darnos cuenta que en Lucas 23, en el versículo 16 y 22, se habla de que Poncio Pilato manda a azotar a Jesús, podríamos decir como una medida parcial, como diciendo: bueno, va a satisfacer los deseos del pueblo de sangre, lo vamos a castigar y bueno, luego lo soltaré. Pero aún eso no fue suficiente para los líderes religiosos. Y otro intento que vamos a encontrar es que el procurador romano, cuando era el momento de la Pascua, hacían un acto donde daban amnistía a alguien prisionero durante ese periodo. En ese momento puso a alguien supremamente malo al lado de Jesús, o suponiendo más bien que pues iban a absolver a Jesús, pero no fue así, sino que pidieron que Jesús fuera condenado, y ya su última maniobra, llamémosla así, fue tomar agua y lavarse las manos delante de la multitud y entregarlo para ser crucificado. Entonces, ¿por qué se menciona a Poncio Pilato? Bueno, a pesar de que quiso evitar la responsabilidad, tuvo una fuerte participación en los hechos que sucedieron. Ahora, ¿quién llevó a Jesús a los líderes religiosos? ¿Quién llevó a Jesús a Pilato? Bueno, fueron los líderes religiosos. Caifás era el sumo sacerdote, acuérdense que habíamos hablado del sumo sacerdote en clases pasadas, y él, como líder importante religioso e incluso político, se lo entrega a Potifar. ¿Y cuáles eran las razones de esa entrega de los líderes religiosos? ¿Qué era lo que estaba pasando en ellos? Porque según ellos era el riesgo que Jesús representaba para la estabilidad política, pero sabemos que a ellos no les importaba esa estabilidad política de Roma, o que ellos lo estaban haciendo por la verdad doctrinal y la pureza moral. Pero lo que encontramos, y que incluso se habla de que Pilato reconoce dentro de los líderes religiosos, dice Marcos 15:10, que sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Entonces era esa envidia la que cegó a los líderes religiosos al punto que entregaron a Jesús. Tal vez en esta dinámica de desafío y respuesta, de la honra que era adquirida de las otras personas y darse cuenta de todas las victorias públicas que tuvo Jesús en los desafíos que le llevaron los líderes religiosos, bueno, les hizo llevar muchísima envidia al punto de como se veía iniciando el ministerio, de buscar cómo matarlo, de buscar cómo erradicarlo, apedrearlo, y ya al punto de enviarlo a Poncio Pilato para ser crucificado. Entonces los líderes religiosos, obviamente por su envidia, por su mente estrecha, son protagonistas también principales
la cruz de Jesús. Y por último la pregunta sería, bueno, ¿y quién llevó a Jesús, a los líderes religiosos? Y es ahí cuando vemos el papel de Judas, que en los evangelios se habla de que por su ambición, él era el tesorero del grupo y por su ambición fue el encargado de llevar a los líderes religiosos a capturar a Jesús en un lugar donde les fuera muy fácil arrestarlo. Entonces hace la pregunta de, bueno, ¿quién entregó a Jesús? Parece que los evangelios hacen una cadena de responsabilidad, donde inicia con Judas, que lo pasa a los sacerdotes, de los sacerdotes al sumo sacerdote. El sumo sacerdote se lo pasa a Poncio Pilato y Poncio Pilato, a fin de cuentas, los lleva a los soldados. Entonces esto es más o menos como lo insinúan los relatos de la pasión en los evangelios. Pero ese sería el nivel humano de la cadena de responsabilidad, pero nos vamos a dar cuenta que, como mencionamos hace unos minutos, a nivel divino fue el Padre quien entregó a su Hijo por amor a nosotros, y a la vez fue Jesús quien voluntariamente dio su vida para morir por nosotros. Entonces acá vemos esos dos planos, la cadena de responsabilidad humana, que por ambición, algo que aún como seres humanos cargamos, que por envidia, que aún es algo que nosotros cargamos, y que por causa de evitar responsabilidad, Poncio Pilato, bueno, fue crucificado Jesús, pero a la vez nos damos cuenta de que siempre fue el plan inicial del Padre que nos ama y entrega a su Hijo, y de Jesús que voluntariamente se entregó hacia nosotros. Me gustaría, por último, mencionar un aspecto respecto a la cruz, para señalar algo que consiguió Jesús. Jesús era un profeta de la novedad, era alguien que venía a traer una nueva forma de comunicarnos con Dios, que traía novedad para nuestra existencia, que traía ese nuevo pacto que nosotros celebramos con el Nuevo Testamento y con la Santa Cena. La Santa Cena es un recordatorio de la muerte de Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, dice que el velo del templo, en Marcos 15:38, en Mateo 27:51, que el velo del templo se rasga de arriba abajo. Y menciono este hecho porque señala una destrucción y un cambio. Más que una puerta abierta, es un cambio total, porque es un elemento que se pierde por completo. No se trata de que ya ahora podemos entrar, sino que hay algo que cambia totalmente. Es un velo que ya no está. No es el velo que se abre, sino el velo que se quita. Y esto dándonos a entender de que hay una nueva forma de comunicarnos con Dios. Porque había algo que nos impedía hacerlo. Esa envidia, esa ambición, esos odios nos impedían tener una comunicación efectiva con Dios. Pero cuando Jesús muere, todo eso es quitado y se fundamenta una nueva alianza. Y es una nueva alianza de gracia, una nueva alianza de paz. Así que mirando la cruz de Jesús, podemos, claro, recordar su amor, y podemos recordar ese cambio que hay para darnos la oportunidad de acercarnos a Dios con confianza. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Por eso es bueno que cuando vemos la vida de Jesús recordemos que Él siempre tuvo una misión, que siempre tuvo oportunidades de tomar atajos en la tentación, en las sugerencias de Pedro, en el Getsemaní, en tantos momentos, pero Él estuvo comprometido con la misión por la que vino. Una misión que
tuvo sus responsables humanos, pero que principalmente fue algo que el Padre hizo, entregó, y fue algo que Jesús mismo hizo, y es despojarse voluntariamente, no fue obligado a la cruz. Y como nos repiten constantemente aquí en nuestra iglesia, no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino fue el amor que tiene por cada uno de nosotros, y eso es algo que no debemos olvidar. Así que sí, en Navidad recordamos ese acto único e irrepetible de que Dios habita entre nosotros. Bueno, también tenemos un espacio en Semana Santa donde la invitación siempre es a que reflexionemos a profundidad ese amor de Dios que se entrega totalmente por nosotros. Y eso era lo que les quería comentar respecto a la cruz de Jesús. Me gustaría recomendarles un libro, me parece que reflexiona muy bien sobre este tema y nos puede ayudar bastante, y es de John Stott, una persona que escribió muchísimos libros, y se llama La Cruz de Cristo. Así que si lo pueden conseguir para profundizar más de este tema, de este acto profundo de amor que Dios hizo hacia nosotros, bueno, ojalá lo puedan leer. Ese es el libro recomendado de esta clase, y en nuestra siguiente clase vamos a tener nuestra última clase hablando sobre Jesús y centrándonos un poco más respecto a la resurrección de Jesús. Así que nos vemos allí. Si tienen preguntas, no olviden enviarlas. Bueno, Dios los bendiga a todos. Chao, chao.